Seguimos aquí en tu programa Noches Espectaculares. Me da mucho gusto recibir en esta parte del programa a Miguel Mendívil, terapeuta, quien ha estado en los programas anteriores platicándonos a ustedes y a nosotros de temas muy interesantes, sobre todo el mundo de las drogas, para que conocer qué es lo que hay atrás de todo esto. Bueno, básicamente es para saber cómo se maneja la cuestión de la terapia, saber para muchas gentes que de pronto encuentran personas en la calle y simplemente los tildan como es que es drogadicto, que esas personas se pueden recuperar. Y en fin, todos tenemos de pronto un familiar cercano o algún amigo, algún conocido que puede tener un problema de este tipo y cómo le podemos ayudar. Y hoy trae un tema sumamente interesante porque se trasladó a muchos años antes de esta época para saber cómo se inició justamente el mundo de las drogas y para qué. Y bueno, no es de sorprendernos porque estamos hablando de la guerra. Así es de que te doy la más cordial bienvenida, Miguel. Muchísimas gracias, Salvador, y muchísimas gracias a todos los que nos están mirando el día de hoy. Para mí es un placer poder estar aquí nuevamente con todos ustedes. Más que nada con este tema que es importante, ya lo comentabas, es un tema en el cual pues hace décadas, hace muchos años atrás, vamos a hablar el día de hoy sobre la historia, un poco de la historia de la droga junto con la guerra, ¿no? ¿Qué tanto estuvo tan a la par, ¿no? de este tipo de situaciones? Porque más que nada sabemos que dentro del ejército, de los combatientes, se usó mucho este tipo de sustancias, ¿no? Y realmente en la historia de la droga esto ha marcado completamente a nivel mundial porque es donde más tuvimos nosotros, bueno, esto es donde más hubo consumo masivo completamente y hablamos pues de 1920, ¿no? Aquí es importante, Miguel, comentarle a nuestro auditorio que lo que sucede es que para mantener al soldado activo, pues el mismo gobierno le proveía y a veces sin su consentimiento, porque dicen que en el agua que tomaban, en los alimentos que consumían, en donde quiera, les ponían un poquito de eso, ya fuera para bajarles la intensidad o para aumentársela, independientemente de que en las propias barracas acudían los médicos para darles a cada uno su dosis, ¿no? Sí, así es. De hecho, dicen en la información, ¿no? Que hasta los mismos médicos, ¿no? Se las administraban porque el mismo farmacéutico o el mismo químico que el médico empezó a darles estas drogas que son estimulantes y estas drogas que son depresoras. ¿Para qué usaban este tipo de sustancias? Bueno, pues sabemos más que nada que la droga depresora es como para calmar. A ellos se les calmaba mucho los traumas que vivían allá adentro, el opio, la morfina, les calmaba y todo tipo de dolores, de ansiedad, de desesperación. Entonces se les administraba, como ya lo dice Salvador, en las bebidas, en las comidas, muchas veces en una receta médica y pues ellos tenían que obedecer, ¿no? a lo que viene siendo una prescripción. Ellos mismos dentro del ejército querían ser soldados, querían ser por las naciones y todo esto. Entonces ellos consumían los doctores le administraban, los médicos en esos tiempos, los medicamentos depresores para calmar todo ese tipo de cosas. Y también en el día o cuando estaban en combate, ellos también les daban drogas estimulantes. ¿Qué es la droga estimulante? Pues la droga estimulante es lo que te va a tener activo, lo que te va a tener con valentía, como lo que es la cocaína, como lo que son las anfetaminas, la metanfetamina. No, son dos tipos de compuestos muy, muy diferentes, pero pues hacían su servicio, o sea, hacían lo que tenían que hacer dentro del combate o del ejército, más que nada. Entonces, en 1920 Alemania era el líder completamente de la medicina a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tenía el mejor laboratorio del mundo. Entonces, pues obviamente el ejército acudía a este tipo de situaciones porque querían saber, pues querían que ellos mismos fueran más, pues querían más, a pesar de todo este tipo, como lo dices, hasta el mismo gobierno estuvo ahí para poder, pues en estas guerras poder ganar. Al final de cuentas, en las guerras, a los soldados se les trataba simplemente como una pieza importante dentro del ejército y los tenían que tener casi
24 horas activos, ¿no? Sí. Entonces, curiosamente, ahorita en la entrevista me decía, y mira todo para qué al final perdieron la guerra, ¿no? Al final de cuentas, pues mira. Perdieron la guerra. Que no fue por eso, simplemente las acciones y quienes la dirigieron, pues no lo llevaron a buen término. Pero fíjate qué curiosa, hablábamos también de que inclusive el mismo Alemania fue creado un refresco de cola, ¿verdad? Que originalmente pues era un compuesto químico y que era también una fórmula de droga. Es una bebida muy famosa, de hecho. Este farmacéutico en 1882 hizo esta sustancia. Una combinación. Una bebida, que combinó cocaína con cafeína. Entonces, a la que actualmente nosotros conocemos y realmente en todas las casas pues toman, consumen y eso. Que obviamente no se vayan a asustar, obviamente pues ya ahorita no tiene ese cocaína, o sea, ya lo han suplantado con otro tipo de sustancias. Y es muy famosa y de hecho muchas veces dije, bueno, pues ¿qué está pasando, no? ¿Por qué? Y cuando cuando me informo, cuando investigo, digo yo, ay, dije, con razón, o sea, se llama de esta manera, pues porque mezclan cafeína con cocaína. Entonces, esto también, pues dije, bueno, antes se le llamaba, en esos tiempos, Alemania, o sea, porque fue de allá, casi siempre le echan la culpa a Alemania de todo. Sí, de hecho, investigué y todo, y de hecho le echan la culpa a Hitler y le echan la culpa a Alemania de todo, porque como eran los líderes de esta sustancia en esos tiempos, pues ellos se encargaron de hacer todo lo que viene siendo ahorita las drogas, como la heroína, la morfina y todo este tipo, la cocaína, o sea, se ha salido de control. Entonces, hablábamos de esta bebida y pues realmente me impactó, dije, no manches, con razón, yo también a veces todavía la sigo comprando, ¿no? Pero realmente no creo ya ahorita que exista la posibilidad. No, inclusive los componentes con los que originalmente se sacó al mercado ya como refresco han ido cambiando, ¿no? Y porque de hecho yo conozco personas que no pueden vivir sin esto. O sea, no ¿Como el quieren café? comprar uno. ¿Como el de hecho, café? una tía mía, ve por esto, y no podía comer sin esto. Y yo, pues, y cuando descubro esto, hasta le aviso, ¿no? Hey, que esto y que el otro. Pero sí, retomando el tema y todo lo que estamos platicando, es muy larga la historia de las drogas, ¿no? Y de las adicciones. De hecho, es un tema delicado. Pero pues poco a poco, ¿no? Vamos a empezar nosotros a ir investigando, a ir conociendo un poco más. Sí. Hay solución y todo claro. Ahora, algo interesante, fíjate, decías, esto inició en Alemania, motivo de las guerras, pero posteriormente dices que también Japón estuvo participando. De hecho, Japón fue el que descubrió la metanfetamina, que hoy en día lo conocemos como el cristal. Sí. Pero como Alemania era líder, le robó, yo creo, la combinación y Alemania fue la que empezó a utilizar esto. En la Segunda Guerra Mundial mandaron a hacer millones de pastillas, si no más me equivoco, en el 1941. Muchas pastillas que se llamaban Pervitin en aquel tiempo. Y estas pastillas se les daba a los combatientes para poder estar en el ejército, para poder estar, como ya te comentaba, sueño, energía, más fuertes, más valientes. Entonces, eso inculcó una dependencia en aquellas personas cuando salieron del ejército, yo creo, me imagino. Y ahorita, pues decíamos también en la preentrevista, Miguel, que terminaron las guerras, hemos tenido guerras a través de los tiempos, recientemente Afganistán y otros países, ¿y qué es lo que pasa? Pues esos soldados regresan a casa, sí, pero regresan muchos con ahora sí que las expectativas del ambiente que traían allá y finalmente necesitan y requieren de que les sigan dando pues dosis de algunos medicamentos, ¿verdad? Para quitarles ahora el estrés. Así es. Y sacarlos del mundo que vivían cuando estaban en guerra, ¿no? Así es. De hecho, sin más preámbulos ni nada, tengo un conocido. Esta persona ya es mayor. Es un conocido en el cual me dice que él es un veterano de la guerra de Vietnam. Yo me informé, platiqué con él y esto pues realmente sí existe, ¿no? Esto realmente sí es. Y yo le comenté y él me dice lo mismo que yo investigué, o sea, que eso se les daba a ellos para poder ser un poco más activos, valientes, esto y el otro, pero como comenta usted, Salvador, hay personas que regresan a su casa
Entonces, él regresó a su casa, salió sobreviviente de esa guerra. Y ahorita, desgraciadamente, él sigue siendo dependiente a la sustancia. Entonces, por eso yo dije, oh, ok, entonces fue sobreviviente, pero se quedó con esa dependencia. Sí. Sí, pues de hecho yo siento que mucho de lo que vivimos y de lo que conocemos es el gran problema que existe en la sociedad, ¿no? Pero pues se ha ido permeando en otros niveles, pero para eso tenemos a gente como Miguel, que son personas que trabajan en apoyo a todas estas personas que de alguna manera necesitan tratar una adicción y poder salir adelante. Sí se puede. Y yo les comento a todos los padres de familia y toda la gente que nos está viendo que cualquier situación difícil que tengan en casa, antes que desesperarse, hay que buscar y consultar a un médico, a un terapeuta para que les dé una pronta solución. Así es, Salvador. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y más que nada aquí tenemos que empezar a prevenir a nuestros familiares o a personas que queremos mucho, que sabemos más que nada que pues puedan pasar por esto antes de que empiece a ser un poco más dependiente el asunto. Así es. Si a la juventud, a nuestros hijos, nuestros nietos, lo que tengamos en casa, siempre hay que hablarles de frente de este tipo de problemas y también decirles cómo lo pueden resolver. Gracias, Miguel. Gracias, Salvador, nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos.